Esta semana el Banco Mundial redujo drásticamente su proyección de crecimiento económico mundial al 2,3% en 2025. Es la cifra más baja desde el 2008, en gran parte por el aumento de las tensiones comerciales y la incertidumbre política global. Además, el Banco Mundial también estima que la tasa de crecimiento de la economía estadounidense se reducirá a la mitad. El informe vincula esta desaceleración prevista con la fragmentación de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales debido al aumento de aranceles. ¿Cómo afecta la política arancelaria de la administración Trump al crecimiento de la economía? Para analizar este tema está con nosotros Ahmed Riesgo. Él es estratega y jefe de inversiones de Insignia Financial Group, quien se encuentra en la ciudad de Miami. Ahmed, gracias por estar con nosotros. Por un lado tenemos estos recortes en las estimaciones de crecimiento y por otro lado se conoció recientemente el último dato de la inflación en los Estados Unidos, que ha sido un poquito mejor de lo esperado. ¿Cómo tenemos que tomar todas estas estimaciones y estos valores? Sí, bueno, mira, perfecto. La combinación de crecimiento un poco más bajo que lo que se esperaba al comienzo del año y la inflación no reaccionando de la forma que quizás muchos esperaban, en mi opinión, lo que significa es que el Banco Central americano va a querer cortar las tasas más que lo que el mercado está esperando en este momento, a fines del año. Este número de la inflación, ¿tenemos que tomarlo como algo bueno, como que lo peor todavía no vino? ¿Puede ser la calma que precede la tormenta o la tormenta no va a ser tan grande? Creo que son las dos últimas cosas que acabas de decir. Uno que es la calma que precede la tormenta, pero a la misma vez que la tormenta no puede ser tan grande como esperamos. Obviamente los aranceles van a causar inflación, pero va a ser un shock temporario que el Banco Central va a poder ver al día de allá y va a poder decir que eso es un shock temporario que va a poder incluso con esto que está pasando empezar a cortar las tasas en Estados Unidos porque el crecimiento sí se está debilitando, aunque no estamos en recesión y no esperamos una recesión en Estados Unidos en este año. Siempre hablamos de las principales áreas que pueden ser afectadas o más afectadas por la imposición de los aranceles. Ahora, teniendo en cuenta esto que hablamos de la inflación, ¿cuándo pueden empezar a sentirse esos efectos? ¿A partir de cuándo los estadounidenses, el mundo, va a empezar a sentir esta retracción del crecimiento o quizás que la inflación comienza a acrecentarse un poquito más? Bueno, incluso yo creo que el impacto inflacionario va a ser en Estados Unidos principalmente. No creo que vamos a ver tantos en otros países del mundo. Incluso yo creo que el mundo está sufriendo un shock desinflacionario. Pero en Estados Unidos pensamos que entre los próximos 3 a 6 meses va a ser vamos a decir, la cima del shock de los aranceles y ya a 12 meses ya vamos a estar en la parte más allá de esos shocks. Cuando hablamos de toda esta nueva política arancelaria de la administración Trump, tenemos dos cuestiones. Por un lado, los aranceles propiamente dichos y por otro lado, la incertidumbre que causa la implementación de esta política. ¿Qué termina influyendo más? ¿Qué complica más a la economía? ¿Los aranceles o toda esta incertidumbre de que en realidad no se sabe si se van a aplicar o en qué medida? Sin duda es la incertidumbre. Acuérdense que el mercado lo que más detesta es la incertidumbre porque no le puede poner un precio, no lo puede descontar apropiadamente. Cuando ya pasemos, y ya yo creo que hemos pasado lo peor de esta tormenta de los aranceles, de todo lo que es la guerra comercial, el mercado va a sentirse mucho mejor, aunque podemos estar en un sitio peor económicamente. Y tanto lo pienso que creo que en 12 meses ni estos headlines de la guerra comercial de los aranceles ni van a registrar para los inversionistas. Vemos que la principal estrategia está justamente en la cuestión con China. ¿Cómo cree que puede llegar a terminar esto? Vemos idas, vueltas. En realidad el principal problema de Estados Unidos es tratar de frenar a China y el resto del mundo termina recibiendo los coletazos. ¿Cuán significativos son los aranceles para Estados Unidos, para el resto de los países que no sean China? Bueno, vamos a ver el tema fundamental. La causa de todo esto que estamos viendo en el mundo es porque en el mundo hay un imbalance que es insostenible. Y el imbalance es entre Estados Unidos y China. Estados Unidos consume demasiado y ahorra muy poco. Estoy hablando a nivel del gobierno, ¿verdad? Y China tiene el problema opuesto.
ahorra demasiado y consume muy poco. Ese desbalance se tiene que cerrar y se tiene que cerrar porque no es sostenible a largo plazo, porque causa muchos desbalances internos en los dos países. Ese desbalance se va a cerrar, simplemente estamos hablando que qué tiempo, cuánto va a tomar cerrar ese desbalance, pero no sé, o sea, tengan en mente muy clara que ese es un balance fundamental que existe en el mundo y se tiene que cerrar un poco. ¿Y qué pasa con la región y con los principales socios en la región? Pensando primero en México, después en Canadá y en el resto de Latinoamérica. ¿Cómo va a terminar afectando toda esta situación cuando en realidad el principal problema es con China? Sí, en mi opinión, esto para Latinoamérica va a ser muy positivo porque creo que lo que va a largo plazo a llegar a un punto a donde hay más libre comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica, especialmente países como México, pero más libre comercio entre el bloque y menos libre comercio fuera del bloque. Me gustaría meterme con el mercado inmobiliario porque a raíz de todas estas situaciones se está dando la situación de que todavía las hipotecas por el precio de las tasas siguen estando altas. Sin embargo, cada vez hay mayor oferta y algunos en el sector dicen que hay mayor posibilidad para negociar. Teniendo en cuenta que la incertidumbre es lo que reina hoy en la economía mundial, ¿es momento de hacer inversiones inmobiliarias, de pensar en eso? ¿Mejor dejarlo para más adelante? Digamos, ¿es momento de hacer grandes inversiones? Bueno, creo que tenemos que ver qué sectores de ese mercado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el sector comercial y de retail incluso está enseñando valorizaciones bastante atractivas. El mercado de multifamilies, no tanto. So, tenemos que ser un poco más específicos. Sí le puedo decir que el tema, la causa principal de la crisis de casas que tenemos en Estados Unidos es que hemos construido muy pocas casas en los últimos 10, 15, 20 años, incluso desde la crisis financiera del 2008. Hasta que ese problema no se arregle, las casas y los departamentos en Estados Unidos van a tener un piso bastante alto porque no hay mucho ajuste que puede llevar a nivel de precios porque simplemente no hay suficientemente oferta para la demanda que existe. Y más allá del mercado inmobiliario, ¿qué pasa con los automóviles? ¿Es momento de comprar o de cambiar un auto? Bueno, creo que para los consumidores de autos es mejor esperar un poco porque los aranceles el caso base es que van a llegar a 10%, pero yo creo que las tasas, especialmente en Estados Unidos, van a caer más que lo que el mercado está esperando. So, si van a hacer una compra grande, tanto inmobiliaria como de carros, creo que tiene sentido tener un poco de paciencia. Y por último le pregunto por los consumidores, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera. ¿Es momento de gastar dinero, de comprar algo o mejor ser un poco más cauteloso y quedarse tranquilo hasta ver finalmente qué es lo que termina pasando con todo esto? Bueno, ya estamos viendo un poco cambio de patrones de consumidores, especialmente en Estados Unidos. Estamos viendo que las compras se están convirtiendo un poco más defensivas. Pero a la misma vez, le puedo decir que mientras que el mercado laboral se mantenga fuerte, el consumo va a seguir fuerte igualmente. Perfecto, Ahmed, gracias por haber estado con nosotros. Era Ahmed Riesgo, estratega y jefe de inversiones de Insignio Financial Group, quien nos ha acompañado hoy desde la ciudad de Miami. Muchas gracias.